Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una sesión más de esta serie médica internacional de alta especialidad en diabetes mellitus. Los saludo con mucho entusiasmo. Soy la doctora Kenia Jacibe Matus Gómez y agradezco al doctor Mario Acosta Mejía, director de Alianza Médica, por la oportunidad que me brinda para presentar y darle la bienvenida al ponente de esta interesante sesión. Aprovecho también para agradecer al doctor Uriel Barraza Muñoz por el apoyo en esta emisión y a todo el equipo de soporte que hace posible cada una de estas sesiones. Quiero recordarles a todos, estimados colegas, que la dinámica para este tema será la misma que hemos seguido en las sesiones anteriores. Recordemos que después de la presentación del ponente, se inicia con el tema y las dudas que vayan surgiendo pueden irlas formulando en una pregunta y las pueden estar subiendo aquí al chat y en un momento daremos espacio para responderlas. Bueno, el ponente las estará respondiendo y no olviden estar pendiente también del enlace para registrar su asistencia, el cual será enviado también en este mismo chat de la plataforma más o menos a la mitad de la sesión. Y de igual manera al final se enviará el link para responder el cuestionario acerca del tema. Los invito a todos a participar y hagamos de esta una maravillosa sesión. Como sabemos, cada día abordamos un tema distinto y el día de hoy corresponde al tema diabetes mellitus gestacional, diagnóstico oportuno y abordajes precisos. Y para ello, como invitado, tenemos al doctor Víctor Baraja Serrano, quien es médico cirujano egresado del Tecnológico de Monterrey, y posteriormente realiza la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Español. Actualmente se encuentra realizando una maestría en el estudio global e integral de la mama normal y patológica en la Universidad de Barcelona, España. Doctor Víctor, bienvenido, y a nombre del doctor Mario Acosta, reciba el agradecimiento por el compromiso de estar aquí con nosotros, a sabiendas de que en este momento en Barcelona son las 3 de la mañana. Muchas gracias por regalarnos su valioso sueño. Lo escuchamos. Adelante con el tema. Bienvenido. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? No sé si se escucha bien. No, no te Sí, preocupes. se escucha muy bien. Perfecto. No hay ningún problema. Pues es la segunda vez que me toca participar. Entonces, pues con gusto lo hacemos y muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, ya como me presentaron, vamos a compartir ya las diapositivas precisamente de esta presentación, que es diabetes en el embarazo. Bueno, ya no habrá necesidad de presentarme, ya se hizo de forma adecuada, entonces pues vámonos de lleno al tema. Los objetivos de la plática principalmente va a ser definir los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus gestacional, conocer la fisiopatología, porque sin conocer la fisiopatología, pues es difícil a veces entender qué es lo que va a suceder en esta enfermedad o qué sucedió para que llegara esta enfermedad y bueno, también el uso del tratamiento y las complicaciones que pudiera generar esta patología. Mencionar el manejo médico que se debe de realizar y los resultados perinatales, porque al final de cuentas lo más importante en la diabetes mellitus gestacional precisamente es cuidar estos resultados perinatales, porque estamos teniendo la vida de mamá y la vida de bebé. Entonces, ambos son prioridad y nosotros como ginecólogos y obstetras, pues nuestro objetivo siempre es un buen resultado obstétrico. ¿Qué dice la literatura internacional acerca de la diabetes? Hablando diabetes de forma general. Pues nosotros sabemos que si una persona en una pesquisa de forma aleatoria se le toma una glucosa y esta es superior a 200 miligramos por decilitro, pues automáticamente podemos realizar el diagnóstico de diabetes.
Si es una persona con una glucosa en ayuno superior a 126 miligramos por decilitro, pues podríamos considerarla diabética. Al realizar una curva de tolerancia a la glucosa vía oral y a las 2 horas posteriores se realiza una toma, a las 2 horas posteriores de esta toma se realiza una glucometría capilar y esta es superior a 200 miligramos por decilitro. Estamos hablando de una persona diabética, al igual que si tomamos una hemoglobina glicosilada y este es superior al 6.5%, pues también estamos hablando de una persona diabética. Definiciones principalmente de la diabetes gestacional por diversos organismos, pues prácticamente todos ellos nos definen, tanto la OMS como la ADA, como la COG, inclusive el Instituto Nacional de Perinatología de México, nos hablan sobre esta intolerancia de los carbohidratos que surge en el embarazo. Pero aquí es importante que entendamos que esta enfermedad vamos a hablar principalmente de la enfermedad que se desarrolla a partir del segundo y tercer trimestre. ¿Por qué no contamos a las mujeres del primer trimestre? Porque ahorita que veamos la fisiopatología y las hormonas que son producidas precisamente por la placenta, este incremento, cómo se va teniendo principalmente durante estos 2 trimestres que mencioné previamente y cómo esto va a llevar a una intolerancia, o una pérdida de la sensibilidad de la insulina, que es lo que va a llevar a la intolerancia a los carbohidratos. Entonces, toda aquella mujer que sea diagnosticada principalmente en el primer trimestre, podemos estar hablando de una mujer ya diabética. Entonces, esto es lo importante. Principalmente si lo vemos en cuanto a tiempo, en las definiciones del INPER sí queda un poquito más claro, pero creo que si lo buscamos en la literatura, todos estamos en el mismo acuerdo, que es principalmente mujer con hiperglicemia en segundo y tercer trimestre del embarazo. Pero aquí vamos a centrarnos a un terreno un poquito complicado. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples pruebas que se realizan en todo el mundo. Tenemos el test de O'Sullivan, que es el que está aprobado en las guías de práctica clínica en nuestro país, en la norma oficial, que consta de una carga de 50 gramos de glucosa y posterior se hace, si ésta se encuentra alterado, se hace una confirmación con una carga de 100 gramos o en algunas guías internacionales también se van directamente a la carga de 100 gramos y con la toma en ayuno y con unas tomas de glucosa capilar posteriores a 1 hora, 2 horas, inclusive en algunos hasta 3 horas. Y también tenemos otra prueba que es una carga única de 75 gramos. ¿Por qué menciono que esto es un terreno escabroso? Porque si vemos, aquí acorde a la imagen, por ejemplo, el recuadro naranja, estamos hablando de la carga de 75 gramos, y cada uno de estos colores representa cada una de las pruebas. Entonces, esto nos da una incidencia diferente entre prueba y prueba, produciendo que los rangos sean tan grandes si nos basamos, o sea, si toda la información de todas las pruebas las colocamos en una sola gráfica, nos da parámetros muy amplios de incidencia a nivel mundial y es por esto que tenemos como esta diferencia en algunos países donde tal vez por algún método la incidencia sea menor, pero por otro método la incidencia sea mayor, lo cual podría complicar un poquito el diagnóstico o dejarlo de forma más clara, de forma un poquito más objetiva. Pero bueno, esta es la información con la que se cuenta. Nuevamente, si hablamos de los parámetros que se tomen, por ejemplo, si se toma el de la OMS, tenemos una prevalencia entre el 2 y el 45% de las mujeres embarazadas. Si hablamos del de Carpenter y Constant, tenemos una prevalencia entre 3.6 y 38%. Y así con cada una veamos de 1.4 al 50% y del 2 al 19%. Y esta variabilidad es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque, mire, por ejemplo, si nos basamos en los criterios de la ADA, si nos basamos en los criterios de la OMS,
Si nos basamos en los criterios de la Asociación Canadiense de la Diabetes, estamos hablando que la mayoría de todos estos organismos toman la carga de glucosa de 75 gramos, que es la que normalmente llamamos como carga única. Y se realizan tomas subsecuentes, se realiza la toma basal y tomas subsecuentes a la hora y a las 2 horas. Y acorde al resultado, dependiendo del número de resultados alterados, es lo que se va a realizar o la forma en la que se va a realizar el diagnóstico. Basal tiene que ser mayor o igual a 92 miligramos por decilitro, a la hora superior a 180 miligramos por decilitro, y a las 2 horas a mayor o igual a 153 miligramos por decilitro. Para poder realizar el diagnóstico con estos criterios, solamente tenemos que tener un valor alterado, mayor o igual a 1, perdón. Para la OMS, si simplemente después de la ingesta de los 75 gramos y la medida capilar alterada superior a 180 miligramos por decilitro, que es la medida a la hora, prácticamente para la OMS eso ya es diagnóstico. Y si comparamos, por ejemplo, el cribado que les comentaba de O'Sullivan, que es la ingesta precisamente de glucosa de 50 gramos y este es superior a 140 miligramos por decilitro y este se encuentra alterado, realizamos la confirmación de este test con una carga de glucosa de 100 gramos. Y aquí vamos a tener dos parámetros diferentes, que es el de Carpenter y Constant, y también vamos a tener el del National Diabetes Data Group, que nos van a dar, ahora sí que un parámetro un poquito diferente. Si vemos en el primero, en basal, ellos lo toman como positivo mayor o igual a 95 miligramos por decilitro, comparado con el de la NDDG, que es superior o igual a 105. Y así vamos, por ejemplo, a la hora hay una diferencia entre 10 miligramos por decilitro entre un grupo y otro grupo. A las 2 horas existe también esta diferencia de 10 miligramos y a las 3 horas la diferencia solamente es de 5 miligramos. Para que se tome como positivo tiene que haber alguna alteración de mayor o igual a 2 valores para poder realizar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces, con esta gráfica, pues podemos ver cuál es esta diferencia y el por qué la prevalencia pudiera verse afectada con el método diagnóstico que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si ya lo comparamos a nivel mundial, esto es información que obtuve por la OMS, vemos que la incidencia en la parte de Norteamérica y Caribe oscila entre 6.5 y 11.9%. Pero si eso lo traspolamos a la información que nosotros tenemos registrada en nuestro país, vemos que la incidencia es del 23.7%, que esta pues es la información más exacta que nosotros tenemos de nuestra población. Entonces, vemos cómo países, principalmente el Medio Oeste, Norte de África, poseen una incidencia elevada, al igual que la parte del sureste asiático. Y esto pudiera deberse principalmente a una cuestión racial, que al final de cuentas hay unas razas que tenemos alguna predisposición mayor, entre ellos principalmente afrodescendientes y la población latina lamentablemente pues también cuenta con un factor o es un factor de riesgo precisamente para presentar esta enfermedad. Pero ¿qué otros factores de riesgos conocemos para el desarrollo de la diabetes mellitus gestacional? La obesidad severa, que exista un antecedente previo de diabetes gestacional o un parto con un feto grande para la edad gestacional que nos pudiera estar hablando que esa paciente pudo haber desarrollado picos de hiperglicemia durante ese embarazo o pudo haber desarrollado diabetes mellitus gestacional sin tener el diagnóstico. Resistencia a la insulina previo al embarazo o una intolerancia a los carbohidratos previo al embarazo, presencia de glucosuria, diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué?
porque sabemos que estas pacientes per se ya tienen intolerancia a los carbohidratos por el efecto androgénico que sufren de su misma condición del síndrome del ovario poliquístico. Si hay familiares de primer grado que presenten precisamente esta enfermedad, pues bueno, también es un problema o es un factor de riesgo importante. ¿Cuáles son los factores de mayor riesgo? Precisamente la intolerancia a los carbohidratos. ¿Y qué vamos a entender por esto? Pues glucosas que superen 100 y que estén precisamente en el rango de 100 y 125 miligramos por decilitro, una curva de tolerancia a glucosa de 75 gramos y que a las 2 horas cuente con una glucosa de 140. Perdón, voy a cerrar esto porque no logro ver bien la pantalla. Que se encuentra en el rango de 140 y 199 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. A lo largo de todo este tiempo, pues se han desarrollado múltiples estudios para poder determinar cuáles son los factores de riesgo reales precisamente que pudieran desencadenar una diabetes mellitus gestacional o qué pacientes son las que tienen mayor riesgo. Este es un estudio en donde se realizó se observaron varios factores de riesgos que estuvieron asociados a la diabetes mellitus gestacional y se observó que precisamente en la obesidad, en este caso medida por un índice de masa corporal, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Aunado a esto, observaron también que enfermedades u otras condiciones endocrinológicas, como el caso de hipotiroidismo, pues bueno, es otro factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional. Hablando un poco sobre la fisiopatología, veremos qué es lo que sucede en estas pacientes. Sabemos que durante el embarazo, pues es una etapa de adaptación del cuerpo de la mujer. ¿Y por qué digo adaptación? Porque existen diversos cambios. Simplemente se incrementa el volumen sanguíneo, se produce más hemoglobina. Esta se hemodiluye por el mismo incremento del volumen sanguíneo. Prácticamente la tasa metabólica se eleva. Hay mayor producción de hormona tiroidea. Hay producción hormonal per se placentaria. Hay mayor liberación de glucosa por el incremento metabólico de la madre. Entonces, prácticamente estamos hablando que todos los sistemas se ven afectados. Y todos estos sistemas que se ven afectados, pues obviamente también conllevan a cambios orgánicos. ¿Qué cambios vamos a encontrar en el páncreas principalmente? Hay una hiperplasia y hay una hipertrofia de las células pancreáticas. Aunado a esto, como les mencioné, hay un incremento de la glucosa a nivel sanguíneo, lo cual pudiera llevar a un cambio en la sensibilidad de la insulina. Y este cambio no solamente se debe a esta hiperglicemia que existe en la mujer per se por la tasa metabólica incrementada que tiene durante el embarazo, sino también se ve afectada por el estado de estrés en el que se encuentra constante durante el embarazo. Y este estado de estrés, ¿qué es lo que va a producir? Pues principalmente cortisol. Entonces, esta elevación de cortisol va a producir una pérdida de la sensibilidad de la insulina. El estrógeno a su vez hace su parte, la progesterona igual, la leptina igual, pero aquí vamos a tener dos hormonas que se producen en la placenta que van a jugar un papel bastante importante para esta intolerancia o esta pérdida de la sensibilidad de la insulina durante el embarazo, que es el lactógeno placentario y la hormona del crecimiento placentario. ¿Qué va a pasar? Que prácticamente vamos a tener dos fases durante el embarazo. Vamos a tener una fase temprana en donde existe un incremento de la sensibilidad por el hecho de que hay una mayor glucosa a nivel sanguíneo. Entonces, al existir una mayor glucosa a nivel sanguíneo, prácticamente hay mayor producción de insulina y la insulina se va a saturar eventualmente y va a ir perdiendo dicha sensibilidad. Entonces, estamos hablando que esto es un modelo bifásico. Una etapa temprana con incremento de sensibilidad y una etapa tardía con disminución de la sensibilidad.
Pero ¿qué pasa a nivel molecular? Entendamos que, y aquí vamos a observar precisamente en esta imagen, la molécula de la insulina que se ve en la parte central, que se ve como con dos rectángulos, bueno, son cuatro rectángulos verticales rosados, que está compuesto por dos moléculas o prácticamente es un dímero con cada uno de los monómeros tiene una subunidad alfa, una subunidad beta, y estos prácticamente siempre están juntos y es la forma en la que actúan. La molécula de insulina prácticamente se une en el receptor que está extracelular, activando toda una cascada a nivel intracelular, activando moléculas que se fosforilan como el IRC1, el PI3K que fosforila el PIP2, PIP3, y aquí principalmente nos vamos a basar en el AKT2, perdón. ¿Por qué? Porque precisamente esta molécula lo que va a hacer es que dentro de la célula, de cualquier célula, llámese alguna célula adiposa, llámese alguna célula muscular, existirán vacuolas que van a tener uno de los principales receptores de glucosa que van a llevar la glucosa del nivel circulatorio al interior de la célula para que ésta pueda ser utilizada, que es el GLUT4. Y este GLUT4, como les mencioné, está precisamente, se observan del lado inferior derecho de su pantalla, vemos un círculo con múltiples imágenes ovoideas de color amarillo que representan precisamente este GLUT4. Y al momento que se une o que fosforila el AKT2, precisamente estas vesículas se produce una traslocación de estos receptores de membrana, produciendo que estos puedan activar y puedan introducir precisamente la glucosa al interior de la célula. Entonces, nuevamente vemos aquí el receptor de insulina, prácticamente cómo está conformado, cómo ambas subunidades betas, que son las porciones más largas, se encuentran fosforiladas y estos fósforos los van a ir pasando precisamente a las siguientes moléculas de la cadena de activación. Y esta fosforilación o esta pérdida precisamente de fosforilar se va desarrollando a través de la enfermedad al grado de que pues al final ya no tienen el mismo efecto sobre la cadena de activación. Entonces, en la fisiopatología de esta enfermedad estamos viendo que tenemos una disfunción de las células beta por la misma hiperplasia, porque estas empiezan a producir insulina, que llega un punto en el que también su producción se ve afectada por la hiperproducción que están teniendo en la etapa temprana. Y esto va desarrollando al final una resistencia precisamente, una hiperglicemia, y esta hiperglicemia per se, al tener saturado todos los receptores de insulina, pues va a generar una resistencia de forma crónica entre comillas, porque esto se puede revertir. Aunado a esto, como les mencionaron, existen otros factores hormonales que van a estar propiciando esta resistencia. El tejido adiposo también va a estar realizando su parte. El transporte placentario también va a estar realizando su parte, principalmente este transporte de hormonas producidas por la misma placenta que lo mencionamos anteriormente. Y pues bueno, el estrés oxidativo que al final de cuentas pues también va a hacer su trabajo en esta resistencia a la insulina que vemos durante el embarazo, y recordemos que este estrés oxidativo pues se va a vivir prácticamente durante todo el embarazo. Entonces, ¿qué va a pasar con la mujer? En este caso, la mamá, pues vemos que existe una resistencia a la insulina y posteriormente existirá algún déficit de la misma. Se va a producir de forma excesiva glucosa endógena. Esto va a llevar a mayor resistencia a la insulina
y por ende va a llevar a estos estados de hiperglicemia que a corto plazo el principal efecto adverso que va a producir precisamente esta diabetes mellitus gestacional es alguna alteración vascular, que esto lo podríamos llevar a un estado hipertensivo del embarazo, principalmente preeclampsia. Y a largo plazo, pues el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Pero ¿qué pasa a nivel de bebé? Principalmente las consecuencias, pues es una macrosomía, la hipoglucemia neonatal, y esto se debe principalmente a que moléculas de insulina pasan a bebé al momento de nacer, pues esto lleva a que haya una disminución de la glucosa del nivel sanguíneo del bebé y pues lleva a estos cuadros de hipoglucemia. Un mayor riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y pues también un mayor riesgo para el desarrollo de obesidad. Entonces, ya entendiendo todo este marco, pues tenemos que existe una diabetes mellitus pregestacional que puede ser catalogada como tipo 1, que es lo que todos ubicamos, tipo 1, tipo 2. Habrán otras condiciones que pudieran llevar a una intolerancia o alguna diabetes que sea inducida por esteroides o algunas patologías que pudieran llevar a presentar esta enfermedad y pues per se los estados de hiperglicemia en el embarazo, que en este caso principalmente pues la diabetes mellitus gestacional. Lo importante de este diagnóstico, principalmente en el momento que se empezó a estudiar esta patología, el propósito era identificar aquellas mujeres que pudieran desarrollar diabetes después del embarazo. Ese había sido el objetivo principal. Con los estudios perinatales y con los estudios y que se fue observando todas las alteraciones a nivel fetal, pues obviamente esto se fue modificando a lo largo del tiempo. Pero veamos que el estudio de la diabetes mellitus gestacional no es algo nuevo. Estamos hablando que desde 1824 ya se había descrito por primera vez estos estados de hiperglicemia durante el embarazo, al grado de que actualmente pues ya contamos con métodos diagnósticos, con tamizajes, ya con una norma un poco más robusta para poder contrarrestar o contraatacar y detectar de forma muy temprana estas enfermedades, porque al final de cuentas esta detección temprana es lo que nos va a llevar a disminuir precisamente un mal desenlace obstétrico. Entonces, viendo esto, este es otro estudio en donde se analizaron principalmente los resultados adversos asociados con los grados de intolerancia de glucosa de la madre. Y vemos que los principales resultados que se observaron de forma primaria, pues fue un peso al nacer arriba de un percentil 90. Estamos hablando de bebés grandes, de bebés muy grandes y por ende la incidencia de cesárea incrementada. Nuevamente la hipoglucemia neonatal y todo esto está asociado precisamente a la enfermedad de mamá que al final termina afectando al bebé. Hay mayor incidencia de parto pretérmino, incidencia de distocia de hombros, mayor necesidad de cuidados neonatales intensivos, estados de hiperbilirrubinemia neonatal y pues principalmente, como les mencioné anteriormente, al final una vasculopatía que se puede traducir precisamente en cualquier estado hipertensivo durante el embarazo, llámese hipertensión gestacional, llámese preeclampsia, llámese eclampsia. Y aquí, en estas gráficas, precisamente quiero que noten cómo están divididos los grupos. Si vemos la línea azul, que son la glucosa, si nos basamos solamente en la línea azul, que es la glucosa medida en ayuno, vemos cómo la frecuencia de que un bebé nazca arriba de un percentil 90 se va incrementando conforme se tiene conforme esta glucosa en ayuno es más elevada. Por ejemplo, en el grupo 1, si vemos en la parte inferior, ahí la frecuencia prácticamente es del 5%. Y este grupo 1 son aquellas pacientes que tienen una glucosa por debajo de 90 miligramos por decilitro.
Pero si nos vamos al grupo 7, estamos hablando que la frecuencia de un bebé macrosómico puede llegar arriba del 25%. La tasa de cesárea también se ve incrementada. Y el cuadro de hipoglucemia neonatal, al igual que los dos anteriores, también se incrementa principalmente con la glicemia en ayuno, lo cual nos puede determinar que este pudiera ser uno de los factores principales para poder determinar si existe o que sea el parámetro principal para determinar el riesgo principalmente, o sea, que el nivel de glucosa en ayuno sea el principal parámetro para determinar los riesgos neonatales que pudieran llevar al feto durante el embarazo. Bueno, aquí sobre esto se ha venido discutiendo, algunos organismos mencionan que este tamizaje se debe realizar de forma selectiva, otros mencionan que se debe realizar de forma internacional. La mayoría están a favor que el tamizaje se deba realizar de forma universal y más actualmente con la epidemia que existe de obesidad, y pues cada vez se ha descubierto que hay más componentes, no solamente es la obesidad, sino hay más componentes que pudieran determinar y que pudieran incrementar el riesgo, como el sedentarismo. Pero vemos como organismos importantes como la OMS, como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación o el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, inclusive el mismo INPER, están a favor de que sea un tamizaje universal. Y más, porque si lo vemos de esta forma, aquí, ¿qué factores tenemos que tomar para iniciar un tamizaje antes de las 24 semanas o en la primera visita prenatal? Si tenemos un familiar de primer grado con diabetes mellitus, que prácticamente yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algún familiar, si no es de primer grado, de segundo grado, pero tenemos múltiples familiares que padecen esta enfermedad. Si hubo algún antecedente de nacimiento con un peso superior a 4 kilos, raza de alto riesgo, mencioné ya algunas, nosotros lamentablemente somos una raza con factor de riesgo. Si se presentó diabetes gestacional en el embarazo previo o alguna resistencia a la insulina, si se tiene hipertensión, valores de HDL, de triglicéridos, síndrome de ovario poliquístico y, como les mencionaba, pues al final la intolerancia a los carbohidratos. Entonces, a todas estas pacientes sí o sí se les debe realizar un tamizaje en la primera consulta prenatal o antes de las 24 semanas. ¿Qué hacemos nosotros en México? Creo que todos identificamos perfectamente que dentro de los estudios que se solicitan en la primera consulta prenatal precisamente es una química sanguínea. Si no es una química sanguínea completa, mínimo una química sanguínea de 4 elementos, que nos incluye principalmente glucosa y creatinina, que son los dos de los parámetros que nos interesa analizar principalmente al inicio del embarazo. Y con esto, nosotros ya podemos tener la información de cómo está esta paciente metabólicamente. Entonces, a partir de esto, determinar si es necesario realizar un tamizaje más robusto, en dado caso que presente alguna intolerancia a los carbohidratos, o si ésta se encuentra normal, o si se encuentra ya en valores de diabetes mellitus, pues bueno, prácticamente ya habríamos realizado el diagnóstico de forma temprana y, como lo mencioné anteriormente, pues estaríamos hablando de una diabetes mellitus previa al embarazo. ¿Y qué pasa con este tamizaje de forma universal? Pues se estipuló y se logró que se estableciera de la semana 24 a la semana 28. Esto no fue de forma aleatoria, sino simplemente acorde al estudio y a la evolución del embarazo. Se vio que precisamente durante estas semanas es donde se presentan principalmente estos picos de hiperglicemia, o donde se establece ya como tal la enfermedad. Y estamos hablando que la forma en la que podemos realizar el diagnóstico, pues ya lo mencionamos en las primeras diapositivas, puede ser de un paso o de 2 pasos. Un paso con la carga de 75 gramos, 2 pasos con la carga de 50 y posteriormente la carga de 100. A mí, en lo personal, y esto es muy propio, yo prefiero utilizar la de 75 gramos por el hecho de que prácticamente, pues,
con un solo estudio nosotros podemos tener ya el diagnóstico, porque también, seamos muy honestos, realizar una carga de este tipo no es muy placentero. La verdad sí produce bastante náusea, entonces preferible que pasen solamente una ocasión por este sufrimiento y no en 2 ocasiones, en dado caso de que se realice la de 2 pasos. Pero ojo, entender que la norma oficial mexicana sí sigue teniendo la de 2 pasos como forma diagnóstica de la enfermedad. Bueno, nuevamente aquí explicando un poquito más cuáles son los valores de glucosa, que ya los mencionamos, y bueno, ya también anteriormente ya habíamos mencionado un poquito cuáles son los parámetros que se van a tomar, pero lo repetimos para que nos quede cada vez más claro. Si es de un paso, ayuno tiene que ser inferior a 92 miligramos por decilitro para considerarse normal. ¿Ok? Posterior se toma la carga, a la hora nueva glicemia capilar, y si este valor supera los 180 miligramos por decilitro, valor alterado. ¿Ok? Si a las 2 horas supera 153 miligramos por decilitro, valor alterado. ¿Ok? Y en la de 2 pasos, pues bueno, aquí sí depende de qué parámetro vamos a utilizar. ¿Ok? Si es de Carpenter Constant, bueno, ayuno 95, a la hora 180, 2 horas 155, 3 horas 140. Si es de la NDDG, ayuno 105, a la hora 190, a las 2 horas 165 y a las 3 horas 145. Si es de las guías NICE, que son las de Inglaterra, pues prácticamente ellos también toman la de 75 gramos, pero veamos que aquí ellos solamente realizan 2 medidas, que es en ayuno superior a 101 miligramos por decilitro como valor alterado, y a las 2 horas 140 miligramos por decilitro. Si vemos, pues prácticamente no hay como una forma o una medición estandarizada para todas las naciones. Cada una toma o utiliza alguna, lo cual pudiera llegar a dificultar, y por eso tenemos esta discrepancia precisamente en la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, esto es algo a tener en cuenta. ¿Ok? Y como vemos, y esto se los puse porque quería que viéramos cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas, y pues prácticamente en conclusión, no se ha observado, o sea, las dos son prácticamente también, dependiendo del parámetro que se utilice, pero prácticamente todos poseen o están dentro del mismo rango de sensibilidad y de especificidad. Entonces, pues cualquiera es útil. En nuestro caso, pues creo que si nos basamos y nos guiamos precisamente por lo que dice la normativa mexicana, pues tendríamos que hacer test O'Sullivan y la carga de 100 gramos, pero créanme que está muy estandarizado y está actualmente muy, muy aceptado también esta de 75 gramos, y en ocasiones sí resulta más útil y más rápida, porque al final, pues bueno, se realiza todo, como les mencioné, pues en el mismo estudio. Y llegando ya a la parte del tratamiento. ¿Cuál es nuestro objetivo del tratamiento? Precisamente es prevenir el crecimiento fetal excesivo y las complicaciones del embarazo. Entonces, ¿qué intervenciones nosotros como médicos vamos a realizar? Respecto a la dieta, que es el pilar, tenemos que tener una ingesta de carbohidratos con bajo de índice glicémico superior a 175 gramos, y todos estos de azúcares simples, tratarlos de evitar un poco, ¿ok? La actividad física, bastante importante. Creo que en ocasiones condicionamos a la mujer embarazada, que por el hecho de estar embarazada no puede realizar ninguna actividad física, pero creo que es un buen momento para iniciarlo precisamente. Esto va a incrementar su capacidad aeróbica, que per se ya se ve disminuida por la elevación diafragmática que produce el feto, bueno, el útero y el feto, y los intestinos, y pues les ayuda bastante. Entonces, ya sea nadar, caminar, andar en bicicleta.
Siempre, y esto a la par, pues va a llevar que exista un adecuado incremento del peso gestacional, tener un adecuado autocontrol de la glicemia. Entonces, para esto se van a hacer valoraciones, se tienen que hacer valoraciones preprandiales y una hora postprandiales. Ahorita les voy a mencionar cada cuánto o cómo se deben de realizar. Lo importante es que tenemos que educar a las pacientes, tenemos que llevarlas que tengan un automonitoreo, porque a veces nos llegan con una información, pero con una información incompleta, y al final creo que aquí parte de que el éxito o la tasa de éxito de los tratamientos sea, pues sea favorable, depende mucho tanto del médico como del paciente, y en la parte que a nosotros nos compete, no solamente es dar el medicamento, sino es educar a nuestra paciente precisamente para que ella se regule de la mejor forma posible. Y obviamente pues el uso de fármacos, que en este caso pues estamos hablando de insulina, principalmente metformina y gliburida. Entonces, en la parte dietética, normalmente pues estamos hablando que la mujer podría consumir entre 24 y 30 kilocalorías kilogramo día. La composición, estamos hablando de 40-50% de carbohidratos, 30-35% grasas, un 20% proteínas. En las mujeres embarazadas sí es importante. Per se, en estas mujeres diabéticas, el manejo multidisciplinario es vital. No solamente tiene que entrar el ginecólogo obstetra, tiene que entrar un materno fetal, porque él tendrá que estar realizando el monitoreo fetal del crecimiento, del desarrollo, los perfiles biofísicos, que posteriormente lo voy a mencionar. Es importante también que nos acompañemos principalmente de un especialista en nutrición para que nos apoye y nos ayude con estas pacientes, porque al final el pilar del tratamiento no dejará de ser la actividad física y la dieta. Y si esto falla, bueno, entramos al medicamento, pero es el pilar angular. Entonces, es importante que también la paciente sepa qué puede y qué no puede comer. Al final, entendamos, lo que no queremos es llevar a la paciente a estar en un estado restrictivo total, porque no es el objetivo, es una mujer embarazada. Recordemos que ese metabolismo está aumentado, pero sí es importante que controlamos qué es lo que se come, porque ahí es donde en ocasiones podemos fallar. Y este requerimiento calórico se va incrementando acorde los trimestres. Por ejemplo, en el segundo trimestre se deben de incrementar 250 kilocalorías días y 7 gramos de proteína día. En el tercer trimestre, 250 kilogramos día hasta el total de 500 kilocalorías día y 21 gramos de proteína al día. Aunado a esto, podemos hacer alguna otra suplementación, principalmente con DHA, que sean 200 miligramos día, y tener siempre en cuenta un alto consumo de fibra y que supere los 30 gramos por día. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar principalmente a una ganancia de peso adecuada durante el embarazo, porque está establecido que, por ejemplo, en aquellas mujeres que de forma concepcional tengan un peso bajo, que sea un IMC por debajo de 18.5, estas mujeres durante el embarazo puedan tener una ganancia entre 12.5 y 18 kilos. Cada semana prácticamente estamos hablando que estarían ganando entre 0.5 y 0.6 kilogramos a la semana. Pero ¿qué pasa con una mujer con un IMC superior de 30? Veamos que la ganancia de peso en estas pacientes, lo ideal es que sea entre 5 y 9 kilogramos, y la ganancia semanal sea entre 0.2 y 0.3 kilogramos semana. Entonces, sí es importante que esta gráfica la tengamos en cuenta, porque esto es parte de los objetivos que nosotros como médicos, o que todo el equipo que va a estar abordando esta paciente, tengamos todos en cuenta, porque siempre en cada consulta tenemos que llevar precisamente este registro de peso, para nosotros ver si si el peso está siendo de forma excesiva, o si todavía tiene, digamos, una ventana un poquito más grande.
Y todo esto, pues bueno, le ayuda a la parte de nutrición como para que haya alguna adecuación de la dieta y a nosotros nos ayuda principalmente como para estar seguros de que esta ganancia pues va siendo adecuada acorde a las gráficas o a lo determinado acorde a la condición de la paciente. Y durante el embarazo lo importante es que esta paciente, pues como les mencionaba, aparte de la educación que nosotros como médicos tenemos que formarles, es que lo ideal es que se realicen 3 mediciones diarias con las 3 comidas. Estamos hablando que siempre se tiene que realizar una medición en ayuno y preprandial. Y esta siempre tiene que estar por debajo de los 95 miligramos por decilitro. A la hora postprandial tiene que estar debajo de 140 y a las 2 horas debajo de 120. En total, si tomamos hemoglobina glucosilada, tiene que estar por debajo de 6. Estos son los valores que vamos a tener como referencia y que vamos a considerar como éxito a al tratamiento que estemos brindando. Si durante 2 semanas esta paciente se mantiene controlada, bueno, entonces podemos brincar y que estas mediciones ya no sean tan frecuentes. Pueden ser mediciones pre y postprandiales 2 veces por semana solamente. Entonces, con esto, nosotros ya nos vamos a ir dando cuenta cómo va evolucionando, cómo va la paciente comportándose durante la semana. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer está en parto? Aquí las cosas cambian un poco porque en fase latente cada 4 horas nosotros vamos a estar haciendo mediciones glicémicas y esta tiene que estar entre 72 y 126 miligramos por decilitro. Y bueno, siempre el aporte de una solución glucosada al 10% en sentido de que, bueno, la mujer está en trabajo de parto y la tasa metabólica, si per se durante el embarazo estaba elevada, pues durante el trabajo de parto todavía está mucho mayor. Entonces, aquí no queremos que la mujer caiga en hipoglucemia porque esto pues tanto afecta a bebé como afecta a mamá. Y durante el puerperio, pues principalmente se va a realizar mediciones en ayuno y de forma preprandial, los valores de referencia entre 80 y 110 miligramos por decilitro, 1 hora postprandial no es necesaria y a las 2 horas entre 80 y 140. ¿Ok? Lo más importante de todo esto y lo que a nosotros como obstetras nos duele más es un mal desenlace fetal. ¿Y a qué me refiero a esto? Entendamos que la diabetes mellitus gestacional es el principal factor de riesgo para óbito, para muerte fetal. Entonces, esto es algo que nosotros siempre tratamos de evitar porque tú puedes llevar un desarrollo adecuado precisamente del embarazo, pero tal vez digamos que no se apretó mucho en la parte del tamizaje o no se detectó esta paciente con estos estados de hiperglicemia y la paciente puede ya estar a término y todo iba evolucionando perfecto y tenemos un óbito. En muchas ocasiones, cuando se vuelve a estudiar esta paciente, se ha descubierto que estas pacientes pudieran presentar una diabetes gestacional. Entonces, esto es algo que sí tenemos que tener siempre, siempre en cuenta. Y veamos, por ejemplo, aquí nada más nos vamos a basar en la glucosa en ayuno, que está marcado en rojo, que ya quedamos que es arriba de 126 miligramos por decilitro. Aquí ya no les mencioné. En este estudio se dividieron, bueno, se realizaron 2 grupos, grupo A y grupo B, el primero con 71 mujeres, las cuales cursaban con diabetes mellitus gestacional, y el grupo B que eran 150 embarazadas sin ninguna comorbilidad. Entonces, en el grupo A, si lo analizamos de esta forma, veamos que todas las complicaciones del embarazo están incrementadas. Por ejemplo, si vemos los desórdenes hipertensivos, de las 71 mujeres, el 38% lo presentaron, comparando con un 6% de las 150 del grupo B que son sanas. Preeclampsia, ya específicamente preeclampsia, 32.3%. Placenta previa, el 14%. Y así nos podemos ir comparando cada uno de estos de estas complicaciones obstétricas y vemos que de verdad está muy incrementado comparado con las mujeres sanas. Entonces, las malformaciones fetales es un 8.45% versus un 0.67%. Entonces,
sí tenemos que tener esto siempre, siempre, siempre en cuenta, porque al final es lo que se trata de evitar realizando un tratamiento adecuado y un abordaje adecuado de estas pacientes, evitar todas estas complicaciones del embarazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pérdidas o, bueno, partos pretérminos de entre semana 20 semana 27? Pues estos también se ven incrementados, o sea, bueno, se presentaron en 3 pacientes. Aquí ya nada más estamos hablando sobre el grupo enfermo, el grupo de las 71 mujeres con diabetes mellitus gestacional, y vemos cómo en total estas 33 mujeres que tuvieron glicemias superiores a 126 miligramos por decilitro, 3 de ellas tuvieron una pérdida muy temprana, entre la semana 20 y semana 27. Un parto pretérmino entre la semana 28 y la semana 36, 22 de ellas. Y solamente 8 lograron llegar a un embarazo superior a la semana 37. Entonces, esta información sí es importante que la tengamos en cuenta porque al final de cuentas todas estas complicaciones obstétricas a qué nos llevan precisamente a un nacimiento pretérmino. Y este nacimiento pretérmino, si de por sí el bebé ya va a cargar con alteraciones glicémicas, pues a esto le vamos a añadir también todas las comorbilidades que lleva un nacimiento de forma pretérmina. Entonces, lo importante aquí es que el manejo de insulina, al final de cuentas, es el tratamiento que está aprobado por la FDA para las mujeres embarazadas y a quienes se les debe de administrar, a todas aquellas en donde haya una falla de la terapia nutricional, de los cambios del estilo de vida. También, por ejemplo, si nos apoyamos precisamente del médico materno fetal y está determinando que ya bebé tiene un percentil de la circunferencia abdominal fetal superior a 75, estamos hablando que es un bebé que ya está creciendo demasiado. Entonces, y de una mamá, todo esto en el contexto de una mamá con diabetes mellitus gestacional. Entonces, aquí pudiera ser necesario precisamente que esta madre pudiera tener aporte de insulina. Entonces, prácticamente puede ir, las unidades que se requieren puede ir desde 0.3 unidades internacionales kilogramo día hasta 0.7 unidades internacionales kilogramo día. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de insulina que se utilizan. Mi sugerencia siempre es, ante el manejo de insulina, creo que todos sabemos cómo actúa, cómo podemos aplicar, cómo podemos hacer esta conjugación precisamente entre insulina rápida o insulina de acción prolongada. Pero lo más importante es que siempre, siempre, siempre nos apoyemos de un especialista para que sea él el responsable de colocar estos esquemas de insulina. ¿Por qué lo digo? Porque así como son peligrosos los picos de hiperglicemia, que somos los que estamos tratando de evitar, igual de peligroso es que una paciente caiga en hipoglucemia. Lo ideal es precisamente que esta hiperglicemia vaya descendiendo de forma gradual, sin presentar estos picos al grado que cumplamos las metas. Prácticamente aquí, bueno, esto es un cálculo que se realiza principalmente acorde al trimestre. Vemos primero, segundo y tercer trimestre. 0.7 unidades internacionales por kilogramo de peso ideal, y así como se va modificando en tercer trimestre 0.9 por kilogramo por peso ideal. Aquí algo que quiero recalcar: ¿qué pasa durante el puerperio? En el puerperio siempre, siempre tenemos que reducir en un 30-50% las unidades de insulina que estemos administrando a las pacientes. ¿Por qué? Porque durante este periodo, precisamente, aparte de la lactancia, la tasa metabólica va a disminuir y va a regresar a su normalidad previo al embarazo. Entonces, probablemente exista una reversión de esta resistencia a la insulina. Entonces, no queremos precisamente llevar a esta mujer en un estado de hipoglucemia.
Durante la resolución obstétrica, bueno, estas son las unidades que se tienen que colocar en una solución salina al 0.9%. Si la mujer tiene una glicemia inferior a 120 miligramos por decilitro, no tenemos que realizar absolutamente nada. Nuestro objetivo siempre es mantenerla entre 70 y 120. Si tiene una glicemia de 120 y 140, pues podemos aplicar 2 unidades internacionales de insulina rápida, de 141 a 180, 4 unidades, y arriba de 180, 6 unidades. Y todo esto, pues bueno, como lo mencionaba, pues se va a ir a estar monitoreando acorde a la hora y acorde a la etapa del parto en el que se encuentre. ¿Qué pasa con la metformina? Otro de los tratamientos que se está utilizando cada vez más actualmente. Pues, ¿qué hace la metformina? Principalmente hace una inhibición de la gluconeogénesis hepática, produce una menor captación intestinal de la glucosa, hay una mayor captación de la glucosa en tejido periférico, se ha observado que es segura durante la lactancia, cruza la placenta, y aquí esta es la parte escabrosa o la parte gris, es que pues lamentablemente se desconoce o no se cuenta con información de qué produce a nivel fetal y cuál es la dosis que se debe de administrar en estas pacientes. Pues podemos ir desde 500 hasta 2500 miligramos por día. Actualmente se ha observado que es una gran herramienta o una gran auxiliar precisamente en estas pacientes. Como lo dije, no está en todas las guías bien estipulado, pero al menos en todos los estudios que se tienen actualmente, pues bueno, pudiera ser una alternativa para aquellas pacientes que no quieran aplicación de insulina. Ahora vamos a hablar de otro medicamento que es la gliburida. Lo importante aquí es el mecanismo de acción que hace, cierra los canales de potasio de las membranas de las células beta. Entonces, esto produce que no exista una liberación de la insulina, pero perdón, esto produce que exista una liberación de la insulina a través del paso de calcio a las células beta. Entonces, esto se utiliza principalmente cuando ya se inició el tratamiento con metformina y no logramos las metas y la paciente rechaza el uso de la insulina. Bueno, esta es otra alternativa. Esto principalmente lo tienen más estandarizado en Inglaterra. Entonces, aquí respecto a este estudio sobre el uso de la metformina, la gliburida y la insulina, lo único que quería ver o demostrarles es cómo disminuye el riesgo el uso de metformina. Puede disminuir en un 34% el riesgo de macrosomía fetal. Y así con cada una de las comorbilidades, pues vemos que hay un impacto positivo en la reducción de algún desenlace desfavorable. Entonces, prácticamente este estudio concluye eso, que la metformina puede disminuir la incidencia de complicaciones perinatales y debe considerarse como una alternativa segura a la insulina. Y aquí, importante, complicaciones agudas, diabetes mellitus gestacional, pues principalmente la hipoglucemia, que justo les mencioné. O sea, así de peligrosos son estos picos hiperglicemios, pero igual de peligrosos es disminuir bastante esta glicemia. Cuando esta es inferior a 60 miligramos por decilitro, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es que tenga una ingesta de 15 a 20 gramos de glucosa. Es lo primero. Posteriormente tenemos que revalorar a los 20 minutos o en un lapso entre 1 minuto y 20 minutos, y posteriormente la glucosa sérica se tiene que valorar a la hora. Si esto está fallando, se vuelve a dar otra ingesta de glucosa y se vuelven a realizar las mismas mediciones. Otra de las complicaciones importantes, cetoacidosis diabética. Tiene una incidencia baja, que es del 0.5 al 3%, pero ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues niveles de glucosa bastante elevados, superior a 250 miligramos por decilitro. Vamos a tener un pH disminuido, vamos a tener un bicarbonato sérico que se desplaza prácticamente por el efecto de las cetonas, cetonuria. Y todo esto nos va a llevar, pues bueno, al final a un estado mental alterado. Al final son pacientes que requieren
la corrección tanto de electrolitos como corrección hídrica, como el uso de insulina, y son pacientes que prácticamente pues tienen que ingresar y tener un manejo por parte de terapia intensiva. Entonces, pues es una complicación grave en donde podría producir un desenlace desfavorable tanto para mamá como para bebé. ¿Qué va a pasar o qué vigilancia tenemos que tener? Recuerdan que les mencionaba que aquí lo importante precisamente de la diabetes mellitus gestacional es tener un manejo multidisciplinario entre ginecólogo, materno-fetal, nutricionista, endocrinólogo, inclusive, ¿por qué no? El psicólogo cuando existen como estos ataques de ansiedad, principalmente en el tema de alimentación que nos apoye precisamente para disminuir esto. Pero lo importante aquí es la evaluación que se va a tener por parte del materno fetal. Ya, en aquellas pacientes ya diagnosticadas, cada 4 semanas, ¿qué tenemos que analizar? Se tiene que evaluar el líquido amniótico y el crecimiento del bebé, desde el que se realiza el diagnóstico de esta enfermedad. Y a partir de la semana 36, dependiendo de las guías que se tomen, tiene que realizar cada semana un perfil biofísico, y esto con el objetivo precisamente de disminuir el riesgo de un óbito. Las guías NICE, bueno, ellos mencionan que a partir de la semana 38 es cuando se debe realizar este perfil biofísico cada semana. ¿Cuándo se debe realizar esta resolución obstétrica? Que esto es algo que yo creo que todos los ginecólogos nos preguntamos, y es algo por lo que estamos luchando constantemente, y es algo que tenemos que hacerle ver a la paciente. Si la paciente tiene una diabetes mellitus pregestacional y tiene un adecuado control, la paciente puede llegar a término. Normalmente siempre el desenlace se prefiere que sea entre la semana 39 y 39.6. Esto porque también tener en cuenta que conforme van incrementando las semanas y cuando crucen el umbral de las 40 semanas, pudiera incrementarse precisamente también el riesgo de una muerte fetal. Entonces, para evitar esto, se decide que la resolución sea precisamente en este periodo. En aquella paciente con diabetes mellitus pregestacional, con complicaciones vasculares, con un pobre control o con un antecedente de muerte fetal, lo ideal es que la interrupción sea desde la semana 36 y puedes llevar el embarazo hasta la 38.6. No se recomienda más allá, ¿ok? ¿Qué pasa con las pacientes ya que son diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, que tienen un adecuado control tanto con dieta y con ejercicio? Pues estas nos las podemos llevar hasta un embarazo a término, inclusive hasta la semana 40.6. Aquellas pacientes que tengan o que el control sea con medicamento, se vuelve a disminuir las semanas, ¿no? Ahora el periodo es de la semana 39 a la 39.6, y aquellas que tengan un pésimo control, ni con dieta ni ejercicio, ni con medicamento, se le haya logrado este control, pues sí tenemos que individualizar cada caso y discutirlo precisamente con todo este equipo que tenemos que formar para tomar la decisión de cuál es el mejor momento para interrumpir precisamente este embarazo. Y aquí, algo que tener en cuenta. ¿Cuándo considerar un bebé macrosómico? Bueno, aquí también depende la guía. Hay unos que toman arriba de 4 kilos, otros toman arriba de 4 kilos y medio. Entonces, pues bueno, todo esto nos lleva precisamente a un incremento del índice de cesárea. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos analizado anteriormente. ¿Qué pasa durante el puerperio? Pues bueno, cómo se van a tomar las medidas. Y aquí lo más importante respecto al tratamiento es que la piedra angular del tratamiento de la diabetes mellitus gestacional durante el puerperio es el estilo de vida. Es lo primero que vamos a tratar de inculcar en nuestra paciente. Obviamente, si es una paciente que ya tenía medicamento, pues ya recordemos que tiene que haber una disminución de la dosis de insulina de un 30 a un 50%. Y posteriormente tratar de realizar la suspensión. Porque aquí es importante que analicemos estas pacientes para ver si hay una reversión. ¿Cuándo tenemos que realizar una nueva carga de tolerancia a la glucosa vía oral? Aquí se prefiere que sí sea la de 75 gramos. Puede ser realizarse desde la semana 4 hasta la semana 12 posparto.
Mi recomendación es que sea en la semana 12, porque esto nos da un rango más amplio para que haya reversión o para que el estado metabólico de la paciente haya podido recuperar a su estado preconcepcional. Entonces, esto sería lo ideal. Entonces, ¿qué estamos esperando en estas pacientes? Pues bueno, si su glicemia es inferior a 100 miligramos por decilitro o tiene una glucosa a las 2 horas posterior de la carga de 75 gramos y esta es inferior a 140 miligramos por decilitro, prácticamente es una paciente sana. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Pues vamos a estarla revisando cada 1, 2, 3 años, pero lo ideal es que sea cada año, por lo menos durante los primeros 3 años. Si hay alguna intolerancia con valores de 100, 125 o valores posterior a la carga a las 2 horas de la glicemia de 140 a 199, estamos hablando de una intolerancia a los carbohidratos. Y aquí, ojo, ¿qué vamos a realizar? Cambios en el estilo de vida. Si es una paciente que hubo un incremento ponderal del peso bastante significativo durante el embarazo, que haya una disminución que puede tratar de fomentar la actividad física. Podemos realizar o dar medicamento como la metformina. Y ojo, la lactancia. La lactancia, porque al final de cuentas la lactancia nos puede llevar a un estado precisamente de mayor consumo de glucosa del cuerpo de la mujer. Y si los niveles de glucosa superan los 125 miligramos por decilitro, pues bueno, prácticamente estamos hablando que es una paciente que pues se quedó ya con su estado diabético y pasa a ser una paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y pues bueno, aquí ya es un manejo que tendrá que realizar el endocrinólogo. La lactancia materna, pues bueno, aquí lo importante o por qué es importante fomentarla. Uno, disminuye el riesgo de hipoglucemia neonatal, tiene un mejor control metabólico tanto materno como fetal. Este, y durante la lactancia en muchas ocasiones sí también tenemos que realizar un reajuste calórico porque en el consumo en ocasiones suele ser excesivo y las pacientes también pueden tener una pérdida excesiva de peso. Entonces aquí sí también es importante que nos sigamos apoyando precisamente con el nutricionista para que nos ayude con el reajuste calórico, ¿ok? Bueno, aquí son recomendaciones de calorías que se tienen que realizar durante la lactancia, que pueden ser que cada día se esté consumiendo más de 500 kilocalorías de lo que es lo habitual para la paciente, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y acorde al INPE, pues solamente con un incremento de 330 kilocalorías es más que suficiente para el requerimiento calórico de estas pacientes. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay forma de prevenirlo? ¿Hay forma de no prevenir esta enfermedad? Pues bueno, prevenirlo como tal, creo que es algo que tenemos que trabajar, algo con lo que tenemos que educar, tenemos que fomentar hábitos alimenticios, hábitos de actividad física, pues cada vez más favorables para nuestra sociedad, tratar de buscar ser una sociedad más sana, con un bajo consumo de azúcares simples y un alto consumo de azúcares más complejos. Pero ahí se ha observado que precisamente el mioinositol pudiera tener un efecto similar a la insulina. Y también suplementación con probióticos, como el Lactobacillus rhamnosus durante el embarazo, que pudieran disminuir la incidencia precisamente de diabetes mellitus gestacional. Aquí tenemos este estudio donde prácticamente se estudian a estas pacientes que tuvieron precisamente el consumo de estos medicamentos, y la conclusión a la que se llegó con este estudio es que la suplementación con probióticos y mioinositol desde la semana 12 a la semana 14 pudiera disminuir el riesgo de diabetes mellitus gestacional precisamente en las mujeres mexicanas.
Entonces, pues bueno, creo que esto es algo que pues se seguirá trabajando. Es algo con lo que se seguirá desarrollando y es algo pues que en algún futuro ya lo tendremos un poco más esclarecido, pero bueno, es información que se tiene, que se cuenta actualmente y pues es información que tenemos que estar pendiente para ver si nuevos reportes tenemos para poderlo establecer en nuestra consulta y como parte de nuestra forma preventiva para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, eh, ¿qué tenemos que realizar previo a un embarazo? Y esto es algo que creo que todos como médicos tenemos que inculcar en nuestras pacientes, es que tratar de que los embarazos pues sean planeados. En ocasiones pues no es así, en la mayoría de las ocasiones no es así, pero siempre tratar de que sean planeados para que exista tanto una un adecuado consumo de ácido fólico, porque recordemos que lo efectivo del ácido fólico es cuando se consume 3 meses previos a la concepción. Siempre analizar el estado metabólico de nuestra paciente, saber si no presenta ya un estado hipertensivo que pudiera llevar ya algún daño microvascular con el que va a entrar a un embarazo y posteriormente pudiera desarrollar algún estado hipertensivo. Realizar un estudio completo de nuestras pacientes para ver su estado metabólico, tanto lipídico como glicémico, como a nivel hepático, como a nivel renal. Siempre saber en qué condiciones nuestra mujer va o está buscando un embarazo para poder, en este caso, realizar recomendaciones a este estilo de vida. Si hay una hiperlipidemia, pues atacarla previo al embarazo. Si hay una alteración de glicemia, atacarlo previo al embarazo. Si hay un incremento o hay un peso considerado, bueno, atacarlo previo al embarazo. Siempre son herramientas que podemos hacer y que todo esto pues nos va a llevar a precisamente a que estas pacientes pues no desarrollen esta enfermedad. Y pues bueno, ya como conclusión, que la diabetes mellitus gestacional pues es una de las complicaciones más comunes del embarazo. Actualmente pues se asocia a este incremento o esta incidencia, esta prevalencia se ha incrementado precisamente a la par o de forma paralela con la pandemia que tenemos actualmente con el sobrepeso y obesidad y con una vida sedentaria. Lamentablemente, como les mencioné respecto a las pruebas, pues no hay una que sea única para todos los países, cada uno utiliza una prueba, no hay una prueba estándar. Entonces aquí lo importante pues es guiarnos por las guías que se asemejen o por las guías con las que pudiéramos sentirnos más cómodos trabajando. La detección de forma temprana y el tratamiento de forma adecuada al final nos lleva a una reducción principalmente de las alteraciones o de las complicaciones obstétricas de nuestro paciente, que es el objetivo, es lo que nosotros tratamos de evitar principalmente. Y bueno, la insulina es el tratamiento de primera línea, pero la metformina pues se ha observado que es una excelente alternativa para combatir esta enfermedad. Y pues en mi parte es todo. Entonces, voy a leer porque veo que hay cosas en el chat que la verdad no había podido leer. No Sí lo sé si tengan apoyo, alguna doctor, si duda. gusta. A pesar de que fue bastante completa su participación, existen por ahí unas pequeñas dudas y logré captar 7 preguntas. ¿Tenemos tiempo, Ah, doctor? Sí. perfecto. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sin perfecto. problema. Muy bien. La primera pregunta y la segunda van encaminadas al tratamiento. Dice, ¿podemos indicar probióticos durante el embarazo? Lo escuchamos hablar de que la piedra angular del tratamiento en en las pacientes obviamente diabéticas durante el embarazo es el ejercicio y la dieta. ¿Y qué tal si agregamos probióticos? Sí, pues precisamente era lo que les mencionaba sobre este estudio mexicano, que los dos probióticos que se analizaron precisamente, el Lactobacillus rhamnosus y el Bifidobacterium lactis, pero esto principalmente se administraron en aquellas pacientes con un alto riesgo. Se administraron principalmente durante el primer trimestre, que es en donde ellos observaron esta disminución
precisamente del desarrollo de la enfermedad en las pacientes. Entonces, ¿qué pasa más allá de estas semanas? Pues lamentablemente no contamos con, no se cuenta con esa información. O sea, pero lo que sí se ha visto es que pudiera ser una alternativa precisamente de forma preventiva para las pacientes que per se ya tienen algún riesgo. Entonces, lo ideal sería darles antes del embarazo y en el primer trimestre o durante todo el Sí, embarazo. sí, precisamente, pero híjole, o sea, esa parte de antes del embarazo, siempre me encanta decir, antes del embarazo podemos hacer muchas cosas, pero lamentablemente todas las pacientes llegan embarazadas Ya llegan a embarazadas, las ¿no? 6, 8 semanas, ¿no? Hay muy Así es. pocos embarazos planeados, pero bueno, cuando tengamos la oportunidad de tener un embarazo planeado, pues saber que tenemos todas estas herramientas que podemos hacer, ¿no? Precisamente para que nuestro desenlace, como les digo, al final eso es, yo creo que lo importante para nosotros los ginecólogos, el desenlace, un desenlace favorable, una pareja feliz. Excelente. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿a partir de qué semana se puede indicar la insulina, la metformina o la gliburida o glibenclamida, como también nosotros la conocemos aquí en México? Pues bueno, ahí es desde el momento del diagnóstico y dependiendo del control y del abordaje que le demos. O sea, si es una paciente que definitivamente tiene una glicemia en ayuno superior a 200 miligramos por decilitro, creo que esta paciente per se, híjole, podría, me vería muy benévolo diciendo que es una paciente que se va a favorecer de la dieta y el ejercicio. No lo dudo, pero no sé como bajo qué condición. Tendríamos que ser muy restrictivos con esas dietas y como les mencioné, o sea, durante el embarazo no es el objetivo, o sea, nuestro objetivo no es ser restrictivos. Más que restrictivos, ahí tratamos de buscar y de hacerle una reestructuración. Analizamos con nuestras pacientes y a veces sí es una consulta bastante tardada en donde pues tenemos que ver de qué, a ver, cuéntame qué comes en tu día a día, qué desayunas y después qué esto y después esto. Y ahí vamos descubriendo que en ocasiones no, hay cosas, ¿no? El refresco principalmente, los jugos. A veces lamentablemente tenemos más satanizados las bebidas, bueno, las gaseosas, los refrescos, que los jugos. Para nosotros es más normal acudir y comprar un jugo de durazno, un jugo de manzana, un jugo de naranja, y en ocasiones no somos conscientes que suelen tener más azúcar Más azúcar. Así que es. algún refresco. Entonces, es eso, o sea, enseñarle a nuestra paciente, mira, de todo esto, tú puedes consumir esto y esto y esto trátalo de quitar, mejor mete esto. Entonces, ahí yo digo, la semana se puede iniciar desde o sea, desde el inicio del embarazo, la insulina, no hay ningún tema. La metformina sí se recomienda principalmente arriba de la semana 20. Esto por lo mismo que les mencionaba, o sea, no se desconoce qué alteraciones fetales pudiera tener. Entonces, dado que el primer trimestre principalmente es toda la formación del embrión y posteriormente toda la organogénesis que se va realizando tanto bueno, durante el primer trimestre y todo el desarrollo que va teniendo en el segundo trimestre. Entonces, por eso yo creo que durante este periodo creo que nos limitamos un poquito más con la metformina. Ya posterior a ello, pues en la semana 20 estamos hablando que solamente es crecimiento. Prácticamente es un bebé que ya está desarrollado, que solamente está creciendo. Sí. Entonces, pues ahí podríamos valorar ya utilizarlo. Pero tener en cuenta que sí, que la primera línea de tratamiento, pues bueno, dieta y ejercicio, pero en cuanto a medicamento, pues es la insulina. Pero pues hay mucha resistencia todavía de los pacientes para la aplicación de insulina. Entonces, pues también es nuestro trabajo, saberlos educar prácticamente. Y que se dejen educar, porque Exacto. desafortunadamente si a veces el paciente que no tiene una condición como el embarazo, por ejemplo, es difícil hacerlo a que lleve una dieta. Ahora una mujer embarazada que aparte está con los antojos, imagínense nada Y más, ¿no? Y luego con esa parte que nos dicen de que tienes que comer por dos y exacto. pues Es no, que es justamente a eso voy con esta educación, porque a veces es una educación que tenemos que cambiarla, no solamente es la paciente, sino son las generaciones que están atrás, porque a así veces es. son precisamente
mamá, bueno, abuela de bebé, bueno, mamá de la paciente, la suegra, las tías y las vecinas y todo el mundo intenta opinar, pero pues al final cada embarazo es único. Y Y yo es creo que es difícil. algo que ya como sociedad y creo que las generaciones, y la verdad sí, en las generaciones más jóvenes lo veo que están más receptivas precisamente como a esta información. Creo que se ha visto y creo que se ha hecho una campaña bastante grande en nuestro país para combatir precisamente alimentos con muy poco aporte nutricional. Todas estas etiquetas que tenemos en Así los es. productos, creo que ha ayudado un poco. Entonces, Ahí bueno, vamos, ahí creo vamos. que ahí vamos. Sí. Así es. Bueno, en la pregunta número 3 dice, con respecto al aumento de peso que nos habló acerca de que las pacientes más o menos van a subir entre 10, 12 kilos, que es lo permitido, pero en pacientes obesas solamente se le permite de 5 a 7 kilos máximo. Bueno, la pregunta dice, con respecto al aumento de peso de la paciente, ¿es a partir del peso ideal? No, de esto estamos hablando de que no del peso ideal, sino del peso que se tiene. Por ejemplo, si aquí nada más, lamentablemente nos basamos solamente en el IMC, o sea, si estamos hablando de un IMC de 30, o sea, del peso preconcepcional solamente puede incrementar entre 5 y 9, 9 kilos. 9 kilos, exacto. Así es, perfecto. O sea, no es del peso Sí, era ideal, nada es más para del aclarar, peso sí, porque sí lo preconcepcional. había comentado, Sí, exactamente. sí, sí. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cuándo concluye el monitoreo de glucosa en ayuno en pacientes puérperas para decir que ya revirtió la diabetes gestacional? De hecho, también nos los comentó, Sí, pero si sí. quiere, Cuando tenemos ya el estudio de la carga de glucosa de 75 gramos y que este está negativo. Como les digo, se puede realizar desde la semana, o 4 semanas posteriores a la resolución obstétrica. Yo en lo personal se me hace muy pronto, porque en un mes no se revierte todavía todo el efecto hormonal del embarazo. La progesterona sigue, la gonadotropina todavía no desaparece al 100%. El lactógeno placentario, si bien su disminución pues prácticamente cae al momento de que de la placenta sale, pero pudieran persistir algunas moléculas todavía, ya muy raro, pero al final progesterona, gonadotropina, simplemente la actividad tiroidea todavía se encuentra incrementada durante estos meses. Entonces, sí, en lo personal creo que la semana 12 o 3 meses posteriores precisamente a la resolución obstétrica pudiera ser el momento idóneo para tomar precisamente esta nueva carga, para poder determinar si esta paciente fue solamente un episodio desfavorable del embarazo así es. o Que tendremos se que haya salirlo tomado, no acompañando. sé, un refresco esa noche y por eso le salió la glucosa alta, porque suele suceder, ¿no? Sí, a veces. Eso pasa, así es, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿el líquido amniótico es igual en cantidad? ¿Aumenta o ya no se toma en cuenta con lo No, que sí, comentaba sí, acerca del diagnóstico? sí, sí aumenta, perdonen. Bueno, no, ya no lo tomamos en cuenta como para el diagnóstico de diabetes gestacional, si esa era la pregunta. Sí, no, ya no se toma en cuenta. Al final de cuentas, pero sí lo tomamos en cuenta en el abordaje que realiza el médico materno fetal, porque al final de cuentas el polidramnios entendamos que es un reflejo del estado glicémico del bebé, porque al final el líquido amniótico que es pipí de bebé. Entonces, ¿qué pasa con una mujer diabética? Siempre nos han dicho cuáles son las tres P de la diabetes. Es polifagia, poliuria, polidipsia. Entonces, Ellos también. pues prácticamente en el bebé estamos viendo una poliuria que nos lleva precisamente a este polidramios. Entonces, pudiera ser un indicador de que a veces, y más ahí un indicador como hasta de trampa, de que mamá nos entrega valores muy favorables, pero vemos un ultrasonido y vemos las condiciones de bebé con una circunferencia abdominal en un percentil arriba de 75, que estamos hablando que ese bebé está creciendo demasiado, y polidramios, pues entonces, híjole, queda la duda de, señora, no sé si le creo a esta información que me está dando o no. Que obvio,
en ocasiones pues pasa, o sea, no, la actividad de bebé no podemos estarla monitoreando, no podemos estarle tomando a bebé glicemias, ¿no? Entonces, pero bueno. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la carga de glucosa se puede realizar con los alimentos normales de la dieta de la paciente y realizar la prueba 2 horas, así como se hace generalmente con los pacientes diabéticos, o forzosamente los 75 miligramos? No, nuevamente, ¿me podrías? No, creo que no entendí muy bien la pregunta, perdón. Lo que preguntan es de que para hacer la prueba de glucosa, generalmente se les da una cantidad de azúcar al paciente y después 2 horas se le Sí. hace el estudio. Entonces aquí dicen que si en vez de darle esa carga de azúcar, los 75 miligramos, podría ser el alimento que ella consume normalmente. No. O sea, para poder realizar el tamizaje, o sea, el problema es que con los alimentos que ella consume normalmente nosotros no vamos a saber cuántos gramos de glucosa está consumiendo. Así es. Entonces, aquí lo ideal es que por el mismo objetivo de que tenemos que tener esto estandarizado, sí tenemos que basarnos precisamente en los gramos que está En los establecido. Inclusive esto no lo hacemos nosotros. O sea, tienen que acudir a un laboratorio. O sea, no es como que llegan a mi consulta y yo les tomo una glicemia capilar y posteriormente les doy los 75 gramos. No, o sea, hay criterios, o sea, esto está establecido, son test que se realizan en laboratorios. Así es, ya es una Porque, normatividad. exacto, porque inclusive ya tienen ellos los frascos preparados con la cantidad. Y como les decía, o sea, al final yo me he hecho la prueba, obviamente no por cuestiones de salud, sino por cuestión de experimentar, porque siempre me decían que causa mucha náusea, nunca lo había vivido hasta que dije, bueno, un día, bueno, vamos a hacerlo. Y sí está cruel. Así es. Bueno, y la última pregunta dice, para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, ¿es suficiente tener el resultado nada más de la hemoglobina glicosilada o glicada? Para el gestacional, sí. O sea, podríamos basarnos, pero más que para el gestacional, yo creo que el gestacional, lamentablemente, nunca han tomado en cuenta la hemoglobina glucosilada y no la han tomado en cuenta porque esta también se ve un poquito afectada durante el embarazo. Entonces, los parámetros tal vez no están tan establecidos como en la parte preconcepcional. Para diabetes preconcepcional o diabetes diagnosticada en el primer trimestre, sí, lo podemos tomar sin problema. Para diabetes gestacional, que estamos hablando ya de un embarazo prolongado entre 24, o sea, que ya estamos hablando en la semana 24 y que vamos a realizar el tamizaje, pues lo ideal sí es realizar los parámetros que están establecidos, que es la glicemia Excelente. capilar. Muy bien. Pues por el momento son estas las preguntas. Bueno, ya preguntaron los colegas, ahora van las preguntas de el doctor Víctor para nosotros. No sé si ya tienes los resultados, Laurita, doctor Uriel, ¿quién está a cargo? Sí, Para que nos mira, puedan si quieren, mientras dan los resultados, aquí nuevamente preguntan lo de la metformina durante el primer trimestre. Les comentaba que, Okay. o sea, sí se podría dar. Hay guías, no guías, hay estudios donde sí las están administrando, pero como es un medicamento que todavía no está o no se tiene la información de qué pasa a nivel de feto, entonces normalmente siempre la administramos posterior a la semana 20 de gestación porque ya hubo un desarrollo adecuado de órganos de bebé. Entonces, por lo menos sabemos que ya no va a haber una afección precisamente en la organogénesis. Así es. Muchísimas gracias. Sí, de Bueno, nada. adelante. No sé si podemos pasar a la tercera parte, que sería la resolución del cuestionario para Claro retroalimentarlo. que sí. Claro que Adelante. sí, doctora. Buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Tenemos 90 respuestas. Si nos pueden ayudar también los demás médicos para que respondan el cuestionario, pero si gustan, podemos iniciar con las respuestas. Adelante. Si gusta, iniciamos porque yo sí valoro mucho el hecho de que el doctor Víctor esté con nosotros. Allá ya son las 4:30 de la mañana. Hombre, no te Y ya preocupes, Sí, mira. de ahí Hoy, creo que se va a sus actividades en un no, ratito más.
Hoy, Entonces, mañana sí, la ventaja, por eso te digo que no se preocupen porque como mañana tengo que realizar trámites a las 3 de la tarde, ya había pedido el día. Entonces, excelente. Entonces nos vamos de Mm, lleno hasta las 7 de la mañana con él. mm. Bueno, ¿cuántos participantes tenemos, Laurita? 101 respuestas en el cuestionario. Excelente. Muy bien, colegas, participemos. Yo creo que es la manera que tenemos de demostrar también al ponente que estamos atentos. Bueno, vamos a iniciar, ¿les parece? Con la primera pregunta. Dice, ¿cuál de las Claro, a ver, siguientes? ¿la leo? Ok. A ver, ok, las lees entonces, adelante, No, apóyame con eso. adelante. Bueno, ok, claro. ¿Cuáles de las siguientes no es correcta para el diagnóstico de la diabetes mellitus? La glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitros. La B, mm, Hemoglobina con ahí glicosilada viene la, hemoglobina mayor glucosa. a ajá, 6%. glucosa Y espontánea. Ujú. mayor a 200 miligramos por decilitro. Inciso D, valor de la curva de tolerancia a la glucosa oral a las 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro. Y la respuesta que tenemos con mayor porcentaje, ¿nos dices, Es Laurita? la de B. Es la B, Ok, ¿con cuánto de Sí, porcentaje? con con 60 53. a 53. Ujú. Sí. Ujú. Sí, y al final sí es la respuesta correcta. Sí, ahí el valor es arriba de 6.5%. Así es. Sí, es que les pasa lo que a mí cuando dice no es correcta y pensamos que y nos vamos por La las verdad, se correctas, ¿no? supone Hay un que, poquito de engaño. exacto. No, y se supone que son preguntas mal hechas cuando preguntas no es, o sea, pero a veces lo haces más que nada por precisamente con el deseo de confundir. Así es, son de confusión Sí, múltiple. Muy exacto. bien, bueno, la número 2, ¿nos lee Laurita, por favor? Sí, claro. Ay, segundo. La segunda. El receptor de insulina es un monómero conformado por 4 subunidades. ¿Verdadero? Falso. El 72.5% contestó que es verdadero. No, ese es falso. Es falso. Sí, porque ahí les puse que es un monómero y es un dímero. O sea, son Dos son receptores. dos monómeros precisamente que forman un dímero, y cada monómero está conformado por una subunidad alfa y una subunidad beta. En total, en el dímero, pues tenemos estas 4 subunidades, pero el monómero per se nada más tiene 2 subunidades. Ok, muchas gracias. La número 3, Laurita. Acorde a la fisiopatología de la diabetes mellitus gestacional, podemos decir que esta es bifásica con un incremento de la sensibilidad de forma temprana y posteriormente una disminución de forma más tardía. El 81% contestó verdadero. Sí, correcto. Correcto, muy bien. La número Listo, 4, la por favor. siguiente. Tamizaje universal para la diabetes mellitus gestacional se debe realizar en las siguientes semanas. Entre 20 y 24 semanas de gestación, 22 a 26 aquí es, Yo creo que no hay un sé, error. Es semanas de gestación también. ok, 24 a 28 semanas de gestación y 26 a 32 semanas de gestación. El 44.7% contestó entre 24 y 28. Aquí está un poco dividido. Que es la respuesta correcta. Sí, de la 24 a la 28. Esa es la respuesta correcta. Así es. La número 5, por favor. Ok, las 5 y la última. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la prueba de Tolerancia a la glucosa, a la curva de 75 tolerancia. gramos? Ujú. Ujú. Y bueno, aquí las respuestas.
está igual un poco dividido, si nos puede explicar el doctor. Sí, mira, aquí la respuesta precisamente es la B. Esta sí era la más complicada porque los valores están muy cercanos y por el hecho de que pues muchas, justamente aquí les especifiqué uno que aparecía en las tablas y el valor es superior a 92 gramos, 92 miligramos por decilitro en ayuno, a la hora superior a 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas superior a 153 miligramos por decilitro. Pero esa es la respuesta correcta, la D. D de dedo. D de dedo, exactamente. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, no, no. Pues Ok. muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero les haya ayudado. Ah, no, claro, muchísimo. De hecho, muy agradecidos por la excelente participación que ha tenido el día de hoy con nosotros. Y a nombre del doctor Mario Acosta, reciba por favor la felicitación y el agradecimiento también, tanto por estar aquí con nosotros y máxime por el horario en el que usted está. Sí, no, no te Y preocupes. Muchísimas gracias. Y de verdad, pues lo esperamos en otra emisión. Espero que sea pronto. Y muchísimas gracias también a todos los colegas que permanecieron hasta este momento en esta sesión y por su participación también. Muchísimas gracias. Tengan todos buenas noches y feliz semana de lo que nos resta de la semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.